El ejercicio terapéutico está de moda. Podemos ver en redes sociales, en muchas clínicas y muchos colegas, que estamos migrando hacia una fisioterapia 100% activa. Y esto no es una novedad. Por muchos años hemos sabido que el movimiento, el ejercicio terapéutico, es de la herramienta más importante para la recuperación, la rehabilitación, la prevención y la readaptación de lesiones, sean deportivas, musculoesqueléticas o simplemente cuadros dolorosos. Llevo aproximadamente 7 años en el mundo del ejercicio terapéutico. Aproximadamente 7 años viendo a pacientes todos los días a través del movimiento y ayudándolos a mejorar sus capacidades. Sin embargo, en este paso del tiempo y con esta migración por moda de la fisioterapia hacia el ejercicio, me he dado cuenta que han estado pasando muchas cosas y son algunos sesgos que como fisioterapeutas tenemos esperando encontrar una manera eficiente de dosificar el ejercicio. Lo primero que hacemos es empezar a formarnos muchísimo en técnicas de ejercicio, sobre todo en aquellas formaciones en las cuales tenemos la base del entrenamiento deportivo, porque creemos que si conocemos los parámetros eficientes para mejorar y manejar la carga, será suficiente para que entonces así los pacientes se recuperen. Si sabemos cuántas series, cuántas repeticiones, cuántas veces a la semana o qué tanto debería de descansar una persona al momento de hacer ejercicio, probablemente son las variables que más nos mencionan en clases o que más vemos con profesionales. Pero ¿qué pasaría si te digo que eso no es suficiente para dosificar de manera eficiente el ejercicio terapéutico? Una vez que te das cuenta que no basta con saber cuántas series, cuántas repeticiones, cuál es la frecuencia o el volumen, empezamos a buscar en otros profesionales inspiración. Empezamos a encontrar diferentes profesionales que tienen propuestas muy buenas y hoy en día con las redes sociales es muy fácil acceder a propuestas que parecen ser creativas. Y entonces vamos y replicamos los ejercicios con los pacientes. Si nos va muy bien, mezclamos de manera efectiva lo que ya sabemos de las bases del entrenamiento con aquella inspiración que hemos encontrado en otros colegas. Empezamos a trabajar muy bien y los pacientes se comienzan a recuperar. Pero llega un punto, y llegué hasta un punto, donde me hice algunas preguntas y reflexiones. Preguntas y reflexiones que van a componer el cuerpo de esta charla. Vamos a ver de qué trata poder prescribir de manera efectiva el ejercicio y sobre todo de qué dependería para que un programa de ejercicio terapéutico tenga éxito. La primera pregunta que me hice cuando empecé a moverme en todo este mundo era: ¿por qué el mismo programa de ejercicio funciona de una manera diferente en diferentes personas? Llega un punto que como profesional ya sabes qué tipo de pacientes ves. Te llegan un cierto número de patologías muy similares y empiezas a reconocer patrones. Ya sabes que si a tu paciente le duele la espalda baja, si le haces este ejercicio le va a ayudar a bajar el dolor. Ya sabes que si a tu paciente le duelen las cervicales, si le pones esta secuencia de trabajo, le vas a ayudar a readaptarse de manera importante. Pero ¿qué pasa cuando tienes a un paciente que ya conoces a la perfección? Es más, estás tratando a otra persona con el mismo cuadro doloroso, de la misma edad, el mismo sexo, el mismo género, y le aplicas el programa de ejercicios y esto no funciona. ¿Por qué en una persona ha funcionado con éxito y con la otra no tanto? ¿Cuáles podrían ser estos elementos que han de influir para que un programa de ejercicio nos dé un correcto resultado y que podamos obtener el cumplimiento de los objetivos a través del ejercicio? Otra reflexión de las cuales me hice al momento de preparar esta charla era esta frustración que llegas a sentir como profesional cuando te sucede esto que acabamos de mencionar con un paciente. Cuando tú intentas programar y dosificar el ejercicio de la mejor manera, has tomado en cuenta las series, has tomado en cuenta las repeticiones, has tomado en cuenta el cuadro clínico y el volumen total semanal al que se va a enfrentar tu paciente al momento de hacer ejercicio terapéutico. Y se lo aplicas, le va muy bien en la consulta, pero cuando él regresa a su casa y la siguiente visita te dice que lo único que generó el ejercicio fue que los síntomas se pusieran peor. Te tardaste 1 hora o 2 horas haciendo un programa de ejercicio para que a la semana el paciente te diga que está igual o peor que cuando fue contigo.
que inclusive hacer eso que tú le dijiste que no hiciera le ayudó más que tu propio programa dosificado. Es inminente sentir frustración y sentirnos un poco desesperados por no saber qué fue lo que sucedió y por qué obtuvimos el resultado contrario a lo que estábamos esperando. Y por último, ¿alguna vez se habían puesto a pensar o habían reflexionado si los aspectos psicosociales y el contexto en el cual una persona se desarrolla y sobre todo desarrolla el programa de ejercicios podría influir a que el programa diera resultado con éxito o no? Estos son los cuestionamientos a los que he llegado y las cosas que he pensado al momento de preparar esto, y es lo que quiero compartirles el día de hoy. Lo primero que quisiera saber y que vamos a aclarar en esta conferencia es de qué estamos hablando cuando hablamos de ejercicio terapéutico. Debemos de tener claro que cuando hablamos de ejercicio terapéutico vamos a hablar de movimientos, posturas o actividades que van a estar planificadas y estructuradas con un objetivo en particular y que sobre todo tiene una aplicación. Esta definición podría ser inclusive la definición de un programa de entrenamiento, cualquiera. ¿Cuál es la diferencia entre entrenamiento y ejercicio terapéutico? Que es una palabra que por ahí a muchas personas les genera un poquito de comezón. Por ahí vamos a escuchar allá afuera que el ejercicio terapéutico no existe, que es una palabra que nos hemos inventado los fisioterapeutas para apropiarnos de una herramienta que no nos pertenece. Sin embargo, existe el ejercicio terapéutico como concepto y como aplicación. La gran diferencia entre un programa de entrenamiento y un programa de ejercicio terapéutico es el objetivo y la aplicación de este programa. Nuestro objetivo principal al momento de hablar de ejercicio terapéutico es optimizar la salud de las personas. Y esto se cumple a través de otros 4 pasos que vamos a seguir o 4 formas en las que el ejercicio terapéutico puede actuar en una persona. Lo primero, prevenir, remediar deficiencias. El objetivo de un programa de ejercicio terapéutico podría ser identificar algo que sucede con una persona que está fuera de su capacidad de carga y mejorarlo para anticipar el desarrollo de una lesión, o que si ya tenemos una lesión la podamos recuperar a través de la mejora de las capacidades del cuerpo. En segundo lugar, vamos a reducir los niveles de riesgo. ¿Los niveles de riesgo de qué? Pues simplemente los niveles de riesgo que tiene vivir. Los niveles de riesgo a sufrir una lesión, a desarrollar un cuadro doloroso o inclusive a vernos afectados completamente en nuestra salud e inclusive el riesgo de muerte. Por tercero, vamos a mejorar la forma física de las personas. Bien sabemos que si hacemos un programa de ejercicio que tiene este enfoque, vamos a lograr que la forma física en la que una persona se desarrolla y mantiene esté mucho mejor, para que nosotros al final podamos potencializar y ahora sí mejorar la función. Esto es el ejercicio terapéutico, una secuencia de actividades que llevan una planificación ordenada con un objetivo de optimizar la salud de las personas. Nuestro objetivo final y más grande es que podamos disminuir la brecha que hay entre el desempeño de una persona y las metas que esta persona tiene. Nosotros como fisioterapeutas vamos a funcionar como un taxi. Vamos a llevar a una persona de un punto a otro. Somos el medio de transporte para que una persona que tiene capacidades pocas, quizá, encuentre el aumento de capacidades para alcanzar aquellas cosas que quiere desarrollar. ¿Por qué es importante que hablemos de ejercicio más allá de que estemos en una temporada de moda del movimiento y esta ola tan grande que nos está acechando? Es importante en primer lugar porque hoy en día sabemos que la falta de actividad física está relacionado con la gran mayoría de enfermedades crónicas no transmisibles. Y no solamente hablo de aquellas enfermedades crónicas que nos podrían aquejar a nosotros los fisioterapeutas como cuadros dolorosos. Estamos hablando de enfermedades crónicas metabólicas, cardíacas, respiratorias, musculoesqueléticas, artrósicas y demás. Está muy bien documentado cómo las personas que no tienen una correcta actividad física tienen mayor riesgo de desarrollar todas estas enfermedades y cuadros dolorosos. Y si nosotros ponemos algo de atención a esta imagen, podríamos darnos cuenta que gran parte de las personas que nos van a visitar en un futuro en consulta van a llegar con algo de este tipo. Por otro lado, es importante
porque hoy sabemos que el ejercicio se estudia como una medicina. Y en este estudio es muy interesante y demasiado bueno que lo pudiéramos comentar. Se hizo una revisión donde se encuentra información que 26 enfermedades diferentes de diferentes sistemas tienen una gran mejoría a través de la actividad física planificada y organizada con objetivos de mejorar la salud. En algunas enfermedades tienen un efecto mayor al farmacológico. En otras es un punto de transición del uso de fármacos al no uso de fármacos. Y en las terceras son planes que van a potencializar el efecto del fármaco para tener una mejor calidad de vida. Tenemos dos puntos importantes. Hablar de ejercicio es importante porque la inactividad física te enferma. Hablar de ejercicio es importante porque la aplicación adecuada te recupera y funciona como medicamento. De lo cual nosotros podríamos entender que si la falta de actividad física te va a enfermar y la aplicación de ejercicio te va a ayudar a recuperar, sabemos que la aplicación del ejercicio terapéutico requiere una toma de decisiones muy similares al tratamiento de farmacología. ¿A qué nos referimos? Cuando un médico va a dar una receta, no solamente toma en cuenta tus síntomas, estamos de acuerdo. Toma en cuenta tu edad, toma en cuenta tu sexo, toma en cuenta tu raza, la complejidad del cuadro, el sistema que está afectado, tu rutina diaria y otros tantos elementos que ellos deben de conocer para que el fármaco tenga un resultado adecuado. Lo mismo tendría que pasar con el ejercicio terapéutico. No basta con elegir una secuencia de ejercicios que nos ha gustado mucho o que nos ha funcionado antes con otras personas o inclusive que hemos visto en algún lado y que se ven muy bien y que simplemente busquemos replicarlos en los pacientes. Esa es la primera cosa que podemos sacar de esta información. La segunda, la evidencia sugiere que en casos particulares la terapia con ejercicio es tan efectiva como el tratamiento de fármacos y que en situaciones especiales es más efectiva o aumenta su efecto. ¿Qué nos indica esto? Todos van a tener en algún momento de su vida como profesionales, si no es que ya los tienen ahora en prácticas profesionales, estos pacientes polifarmacéuticos que lo primero que hacen al despertar es tomarse su cóctel de 25 medicamentos. Y gran parte de estos cuadros clínicos dolorosos por los que van a llegar con nosotros están relacionados con estos efectos secundarios de este cóctel que se avientan. Básicamente es el forloco de las personas enfermas. Entonces, si lo que nosotros sabemos es que gran parte de lo que le sucede mejoraría si no tuviera estos efectos secundarios, es nuestra responsabilidad encontrar una correcta dosificación para disminuir el consumo de farmacología. Y es posible en cuadros dolorosos y no dolorosos con el objetivo de mediar la salud. En tercer lugar, en fisioterapia debemos de entender que la base de nuestra profesión es el movimiento y el ejercicio. Nos da identidad profesional y es lo que nos ayuda verdaderamente a cambiar el rumbo de vida de las personas. Afortunadamente, hoy en día estamos regresando a las bases, estamos regresando al movimiento, estamos regresando al ejercicio. Pero si vamos a regresar, tenemos que hacerlo de manera adecuada. Y no es una novedad tampoco para la sociedad que hacer ejercicio es bueno para la salud. Yo estoy seguro que todos nosotros conocemos al menos un sedentario que habla de los beneficios que podría tener si hiciera ejercicio. Y entonces, ¿por qué si es bien sabido el beneficio que nos puede dar la actividad física, por qué las personas no cumplen con los planes de ejercicio? Que es una de las primeras quejas que vamos a tener como profesionales de la salud. Mi paciente no hace sus ejercicios en casa. ¿Por qué si sabe que es lo que le va a ayudar? Que yo se lo estoy recomendando para que esté mejor. Él tiene claro el beneficio que va a tener, simplemente decide no hacerlo. ¿Por qué las personas tienen miedo al ejercicio? Pareciera que hoy en día para mucha gente hacer ejercicio o moverse es el enemigo. Es el que te lastima, es el que te genera dolor, es el que te mantiene en cama y lamentablemente socialmente es lo que se transmite. Si haces esto, te lastimas. Te duele esto, no lo hagas. ¿Por qué
los síntomas aumentan al intentar aplicar ejercicio como una terapia. Está bien, todos nosotros como profesionales sabemos las ventajas del ejercicio. Hoy en día las redes sociales están inundadas de gente que se dedica a compartir ejercicio terapéutico, no solo como aplicaciones, sino información, lectura, papers, muchísima difusión. ¿Y por qué si la información nos dice que el ejercicio es medicina, por qué si yo intento aplicar ejercicio con una persona, todo empeora y todo se hace más lento? ¿O alguien nos está mintiendo? ¿O estamos entendiendo muy mal las cosas? Tenemos 5 grandes problemas respecto al ejercicio y esa es la respuesta a estos porqués. El primer gran problema que tenemos se llama dosis. No siempre tenemos claro cuánto es suficiente para una persona. En este momento, yo me refiero a la palabra dosis no como cuántas series y repeticiones tiene que hacer una persona para ganar fuerza. Yo me estoy refiriendo a cuántas series, repeticiones y descanso tendría que hacer don Carlos para que su cuadro no empeore, pero lo estrese lo mínimamente necesario para promover una adaptación positiva. Y eso es lo que nos falla dentro de estos 5 grandes problemas, que aprendemos dosificación y planificación del entrenamiento, pero no la aplicación clínica de estas variables para mejorar la salud de alguien que ya tiene un cuadro clínico. Segundo punto, recordemos que los umbrales se pueden modificar todos los días. Lo que para don Carlos hoy en consulta era el estímulo necesario para mejorar su condición, tal vez mañana es demasiado o es muy poco. Pero si no sabemos identificar sus umbrales y sus niveles de adaptación, ¿cómo vamos a ayudarle a que entienda cuánto es suficiente cuando haga su programa en casa? El segundo gran problema se llama transferibilidad y relevancia, algo que se nos olvida con las personas. Asumimos que todas las personas disfrutan de los mismos ejercicios, que todas las personas disfrutan de la misma actividad física por una de estas 2 razones. O porque a mí me gusta como terapeuta, o porque es lo que aprendí solamente al formarme en ejercicio. Y nos podemos dar cuenta, ahorita hay una ola gigante del entrenamiento de fuerza en fisioterapia y todo el mundo empieza a poner a los pacientes a hacer pesas. Pero ¿qué pasa si a tu paciente no le es útil cargar pesas? ¿Qué pasa si para tu paciente ni siquiera es relevante cargar peso? ¿Qué pasaría si te dijera que cargar pesas no es la única manera de entrenar fuerza como capacidad neuromuscular? Que es una de tantas y que lo que es verdaderamente funcional ni siquiera se desarrolla en un gimnasio. Recordemos que nosotros vamos a mejorar aquello que entrenamos y la manera en la que lo entrenamos. Y yo no veo cómo doña Juanita, que tiene dolor lumbar, cuando carga a su nieto en brazos, se va a ver mejorada en su dolor lumbar haciendo un peso muerto así. ¡Ah! Que es que no tiene nada que ver cargar la barra con cargar a su nieto. El tercer gran problema que tenemos respecto al ejercicio, la adherencia, que es la queja de todos nosotros como profesionales. Mi paciente no hace sus ejercicios, mi paciente no cumple con su programa de entrenamiento, mi paciente por alguna razón no me hace caso. Bueno, el gran problema con la adherencia es, 1, la desmotivación de la persona. Una persona, como no encuentra una relevancia de lo que lo estás poniendo a hacer y tampoco es transferible a su día a día, simplemente no tiene ganas de hacerlo. ¿Cuántos de ustedes, así, muy honestos y con la mano arriba, cuántos de ustedes ponen el mismo empeño en la materia que no les gusta estudiar que en la materia que les gusta? Levanten la mano quien lo haga. Simplemente voltéense a ver.
Nadie. ¿Por qué? Pues porque si no me gusta no le voy a meter más ganas a eso, no lo voy a hacer, y lo mismo pasa con el ejercicio. Probablemente tu programa de ejercicio está muy bien dosificado, pero es lo suficientemente aburrido para tu paciente como para no hacerlo. El paciente percibe tu propuesta muy compleja. A veces no tomamos en cuenta qué tan capaz se percibe a sí mismo el paciente. Esa es una pregunta interesante. ¿Qué tan capaz de hacer algo te crees? Si yo te preguntara, ¿qué tan capaz te crees de hacer un mortal en el aire hacia atrás? ¿Capaz? Ok, esto me indicaría que si como parte de su programa de trabajo fuera intentar hacer un mortal en el aire hacia atrás, al menos se va a animar a hacerlo, porque se siente capaz de hacerlo. Tal vez no le salga. Tal vez me convenga porque se esguince el cuello y lo tengo más tiempo en consulta. Pero al menos es capaz y lo va a querer hacer. Pero ¿qué pasa con don Carlitos, que viene por una artrosis de rodilla y tú lo quieres poner a hacer algo para ti que es muy simple, tal vez una sentadilla? Pero don Carlitos se percibe como muy poco capaz de hacer una sentadilla y para él es algo muy difícil en su cabeza. No lo va a querer hacer porque es demasiado difícil dentro de sí como para que tener ganas de hacerlo. A ninguno de nosotros, y si me equivoco alguien levante la mano, a ninguno de nosotros nos gusta enfrentar cosas que sabemos desde un inicio que no nos van a salir. Nos enfrentamos a cosas que sabemos que nos van a representar un reto, pero que contamos con las herramientas suficientes para que en algún momento lo podamos conseguir. Y a eso en psicología se le llama estado de flow, que es el punto adecuado donde tienes la motivación suficiente para tomar acción, pero te representa un reto también lo suficientemente grande para alcanzar un siguiente nivel. El cuarto problema, la irritabilidad del cuadro, que esto es algo que no se nos dice respecto al ejercicio. Está muy bonito ver que todo el mundo ponemos ejercicio y métele fuerza y carga la pesa, y que don Carlitos de 80 levante 110 en deadlifting. Pero nadie te dice el proceso por el que pasó don Carlitos para que esto pasara. ¿Cuál era la irritación de su cuadro clínico? ¿En qué estado estaba? Y sobre todo, ¿qué significan los síntomas de la persona al momento de hacer el ejercicio terapéutico? Porque no siempre vamos a tener síntomas cuando las cosas vayan mal. A veces vamos a tener síntomas y es normal que aumenten un poco cuando el cuerpo se está adaptando. Pero tengo que avisárselo a don Carlos. Y en ocasiones tal vez sí nos pasamos de lanza con nuestra carga y entonces pues sí, tenemos síntomas que sí están agravando la situación. Pero tenemos que aprender a identificar lo que está pasando, pero es que no lo tomamos en cuenta. Simplemente dosificamos, planificamos, aquí está su ejercicio, o peor aún, improvisamos durante la consulta, porque es una buena idea jugar con la salud de la gente. A ver, don Carlos, hoy vamos a hacer, a ver, haga así. Y ahora sí. Y 3 por 10. Esta parte de la irritabilidad y la improvisación al momento de consulta van muy de la mano, porque no lo tomamos en cuenta y tampoco estamos sabiendo qué es lo que esperamos lograr. Y por último, y lo más importante probablemente de los 5 grandes problemas respecto al ejercicio terapéutico, el razonamiento clínico aplicado al ejercicio terapéutico, que es algo que lamentablemente no se nos enseña. Se nos enseña razonamiento clínico para valoración ortopédica, razonamiento clínico para toma de decisiones en camilla, razonamiento clínico para banderas rojas ortopédicas de nuevo, pero no razonamiento clínico en el sentido de aprender a elegir qué tipo de ejercicio le conviene a mi persona, asistido, autoasistido, con carga, sin carga, su propio cuerpo, carga externa, movilidad, hipertrofia, fuerza, resistencia, intervalos, isometría, excéntrico, concéntrico, coconcéntrico, flexibilidad, elasticidad, amplitud. ¿De qué depende la toma de decisiones? ¿De qué depende que tú decidas frío o calor? De cómo está el paciente, del estado en el que se encuentra, de cómo le va el agente físico, de lo que tú estás esperando lograr.
¿Y de qué depende cuando pones ejercicio? De lo que me dijeron en la escuela, lo que dice el protocolo, me dijeron que primero isométrico, luego concéntrico. No. El razonamiento clínico, también hay un razonamiento clínico aplicado al movimiento, porque podemos evaluar el movimiento, podemos corregir el movimiento, podemos rehabilitar el movimiento. Pero tenemos que saber entonces cuál es la dinámica de trabajo de esa persona. ¿Cuál va a ser mi didáctica para aplicarle el ejercicio a una persona y que realmente generemos el cambio que estoy esperando? Porque no todas las personas aprenden igual, no todas las personas se mueven igual. Tenemos que entender cuál es el tipo de ejercicio que más le conviene, cuál es el movimiento, la actividad o el entrenamiento que le conviene a esa persona, si tengo que adaptarlo o tengo que integrar su programa a su estilo de vida. No saben la cantidad de veces que he tenido pacientes que su propio trabajo es su programa de ejercicio terapéutico. ¿Por qué? Porque tal vez no tiene más tiempo después de su trabajo para hacer otro programa de ejercicios, pero puede utilizar las actividades de su propio trabajo dosificadas, como los pisos que sube en su oficina, como las veces que se levanta de la silla, el tiempo que permanece parado o parada, y que eso sea su programa de ejercicio. Pero es que estas decisiones dependen del razonamiento clínico. Y entonces, ¿qué debemos de tomar en cuenta para aplicar el ejercicio terapéutico? En primer lugar, el tratamiento de las deficiencias adecuadas. Y esto tiene que ver con el razonamiento clínico. ¿A qué nos referimos con esto? No toda alteración explica el cuadro clínico de una persona. ¿Qué quiere decir esto, César? Bueno, esto quiere decir que porque tú encuentres muchas cosas en tu paciente, no significa que tengas que tratar todas al mismo tiempo o todas forzosamente. Quizá algunas son simplemente hallazgos, como en las radiografías. Algunas otras tal vez son consecuencias de una primaria y no la estamos viendo. Como dato y como spoiler, el 80% de los síntomas no son el déficit real. Es la consecuencia de otra cosa, a menos que sea traumático el asunto. Ahí sí. Pero si no lo es, como en el 80% de los casos de nuestras consultas, el síntoma es más donde se está dando la consecuencia que el problema real. Y por esta razón, tenemos que elegir un déficit que vamos a trabajar. Tenemos que saber enfocar nuestras intervenciones. Alguna vez escuché esto, que tenemos que ser más francotiradores y no tanto estar dando metrallazos a la gente. Es más fácil que nos tomemos el tiempo de analizar lo que está sucediendo con una persona y elegir una o dos cosas a cambiar, en lugar de estarle tirando a todo al mismo tiempo y a ver qué es lo que va a mejorar. Debemos de tomarnos el tiempo de avanzar en orden y por prioridades. Los déficits elegidos van a estar relacionados con las limitaciones y la sintomatología de la persona. Es decir, lo que más le limita a hacer lo que quiere lograr y lo que más modifica sus síntomas. Por ahí voy a empezar. Y voy a buscar un cambio a la vez. Les voy a presentar a Cristian. Cristian es un buen amigo, paciente, que llegó por un dolor lateral de rodilla. Sobre todo al agacharse o al hacer ejercicio. Sobre todo en la rodilla derecha. ¿De acuerdo? Cuando corría, cuando hacía desplantes, sentadillas, cuclillas, es cuando venía el problema. Y era donde detonaba los síntomas, un problema de larga data. Ya había tenido tratamiento conservador con resultados muy bajos. ¿A qué nos referimos con conservador? Todo lo que hacemos de agente físico y tal. Tenía la etiqueta de gonartrosis y lesión de ligamento. Esto tiene que ver con la elección de déficits. Vamos a ver qué pasaba con Cristian. En este caso vamos a ver una pruebita que se le hizo al momento de la consulta para poder identificar dónde está el problema más allá del síntoma. Prueba 1, pasito lateral. Esa es la rodilla con más síntomas. Prueba 2, cuclillas. A recoger algo. Bueno, existían muchas alternativas,
Podríamos tener la alternativa de un déficit estructural, que realmente fuera un ligamento, que fuera el menisco, que fuera la cápsula, el cartílago, los alerones, algo completamente ortopédico. ¿Cuántos de ustedes pensaron, es que tiene pie plano, ¿no? Se le voltea el pie? Podría ser que tenía hiperpresión articular. Por ahí alguno tal vez pensó, pues tal vez el peso le está generando ahí un problema. Podría ser la rotación del pie. Sin embargo, de manera particular, nos quedamos con un solo déficit. Todo eso lo vimos, pero nosotros decidimos quedarnos con el déficit de rotación de cadera que conduce a la dirección de la posición de la rodilla. ¿Qué fue lo que hicimos? Este ejercicio. Buscábamos mejorar esta rotación externa excesiva que tenía de cadera, que condicionaba que la rodilla apuntara hacia afuera, que el pie apuntara hacia afuera, que cayera el arco, que le diera más presión a la parte externa de la rodilla y quizá que estuviera irritando todas las demás estructuras. ¿Cuál fue el resultado? Durante las pruebas detonaban síntomas, los videos anteriores. Al momento de hacer este ejercicio, el síntoma bajó en gran intensidad. A medida que lo repetimos en consulta, el síntoma se quitó en su totalidad. Su programa de ejercicio fue solamente este ejercicio en casa, no más. Después de 7 días, a su revaloración, los síntomas se han ido en su totalidad. Hoy en día, Cristian acude al gimnasio, hace CrossFit, trabaja y no ha tenido ningún problema de dolor. ¿Qué sucedió? Elegimos un déficit específicamente con un objetivo adecuado y empezamos a corregir por ahí. César, ¿qué hubiese pasado si no hubiera salido también el caso? Bueno, pues voy a otro déficit y lo corrijo. No es tan complicado. Pero si yo hubiese intentado corregir todo esto al mismo tiempo, hubieran pasado 2 cosas. La primera, mi tratamiento hubiera sido sumamente largo porque hubiera agotado todas mis herramientas terapéuticas en una sesión. Y la segunda, si funciona, no voy a saber por qué funciona y por ende no voy a saber qué hacer la siguiente vez que tenga un caso similar. Y si no funciona, tampoco sé por qué no funcionó. Y entonces, ¿qué es lo que vas a corregir con tu paciente? Segundo factor que tenemos que tomar en cuenta al momento de dosificar el ejercicio, el contexto. El contexto puede tener un impacto positivo o negativo al momento de hacer ejercicio terapéutico, no lo digo yo, lo dice la ciencia. Este es un estudio muy interesante que habla sobre el efecto placebo, el efecto nocebo y cómo el contexto puede afectar a la calidad de tu tratamiento. En este caso, no solamente del ejercicio, sino en general de una sesión de fisioterapia, donde podemos ver cómo el efecto de la terapia más un contexto positivo promueve que los síntomas bajen mucho más rápido y que el proceso de recuperación sea más corto. Pero al mismo tiempo podemos ver que un contexto negativo puede hacer que los síntomas se alarguen en el tiempo y que el cuadro clínico empeore. ¿Qué quiere decir esto? Que el lugar, las palabras, el cómo se sienta una persona respecto a sí mismo, a ti como terapeuta o al entorno, puede codificar que tu ejercicio sea efectivo o no. Regresamos al caso de don Carlos, que no le gusta hacer pesas. ¿Cómo crees? No le gusta hacer pesas. Le dijeron que no cargara pesado, que por eso le dolió la espalda. Y tu estrategia es mandarlo al gimnasio a hacer peso muerto. El contexto para don Carlos es un contexto de peligro. Él cree fielmente que eso lo lastimó. Él cree fielmente que no debería de hacerlo. Él cree fielmente que eso le va a empeorar los síntomas. El contexto, al ser negativo, va a afectar el cómo se mueve, el cómo trabaja, el cómo lo siente y por ende va a afectar el cuadro clínico, tu recuperación, su adherencia y todo lo demás. Esto podría explicar por qué hay mucha gente que no hace los ejercicios. Simplemente quizá porque tu programa los hace sentir más inseguros que seguros y creen que se van a lastimar más de lo que se van a recuperar. ¿De qué dependerá el tema del contexto? Bueno, depende de factores del entorno y de factores personales, factores que debemos de tomar en cuenta. Factores de qué es lo que rodea a esta persona y qué mensaje le da. Factores de cuál es su estado físico, cuál es su estilo de afrontamiento, cómo percibe la información que le das, qué tan apegado es a ese tipo de actividad física. Y cuando nosotros tomamos en cuenta el entorno, es más fácil que nosotros sepamos qué actividad trabajar con la persona. Si yo no hubiese tomado en cuenta el entorno de Cristian, Cristian lo que quería hacer, acababa de tener a su hijo.
y él fue a atender sus rodillas, única y exclusivamente, porque ya lleva muchos años con el dolor, única y exclusivamente porque me dijo, amigo, mi hijo acaba de nacer y yo quiero poder jugar con él, levantarlo cuando esté gateando, arrastrarme, estar en cuclillas con él. Si yo sigo así no lo voy a poder hacer. Bueno, por eso el tipo de actividad de evaluación fue levantar algo en el piso, poder moverse lado a lado, que quizás son movimientos que podrá utilizar al jugar con su hijo en un futuro. Y eso para él es relevante y para él tiene un significado y es algo motivante y entonces el entorno hizo su trabajo. Si yo lo tomo en cuenta, sé qué tipo de actividad trabajar. Yo puedo trabajar sus preferencias, yo puedo saber los objetivos generales y específicos de mi sesión. Pero si yo no tomo en cuenta esto y solamente me caso con que tal persona dice que fuerza y solo hago eso, estás perdiendo todos estos beneficios en tus pacientes. Tercer cosa que tenemos que tomar en cuenta, ahora sí, la dosificación. Y para la dosificación hay tres cosas que debemos de tomar en cuenta: el estrés físico, las adaptaciones específicas y la carga óptima. Cuando nosotros hablamos de adaptaciones específicas, es entender que los tejidos van a adaptarse a medida que se les someta a tensiones y a cargas. Esto nos debe de ayudar a entender que todos los tejidos se tienen que someter a tensión y someterse a carga. Así sea un ligamento, un menisco, un cartílago, un disco articular. ¿Por qué? A medida que yo lo someto a tensiones, se va a remodelar, se va a adaptar y va a tener mayores capacidades. Esto es lo que tiene que ver con las adaptaciones específicas, y esto ya todos lo sabemos. Sin embargo, se nos puede olvidar lo que es la teoría del estrés, que nos dice que, así como el tejido se remodela a medida que se le somete a tensión y a carga, hay 3 formas en las cuales, o 5 formas, de las cuales un tejido puede responder ante la carga, las cuales son disminuir su tolerancia, es decir, que en lugar de que se vuelva más capaz, se vuelve menos capaz. Mantener sus niveles, no mejora, pero no empeora. Aumentar su tolerancia, y eso es lo que nosotros buscamos, que el tejido cada vez sea más capaz de hacer cosas. Lesionarse o morir, como en el caso del tendón. ¿De qué dependerá que responda de una de estas 5 maneras? De cuánto le esté metiendo al tejido de carga. Y a eso se le llama carga óptima, saber cuándo aumentar la carga y cuándo disminuirla. Y esto en función al estado actual de la persona. Si hoy es martes, hoy martes tiene una tolerancia diferente, mañana miércoles tiene una diferente, el jueves tiene una diferente. Y pasan 2 cosas. La primera, yo debo de conocerlo, y la segunda, debo de enseñarle a la persona cómo saber identificar su carga. Te lo resumo y te lo regalo. Esta es la forma en la que de manera muy práctica y simple puedes saber cuándo estás en una carga óptima, durante la sesión y después de la sesión, cuándo tienes que bajar la carga de trabajo durante la sesión o después de la sesión, y cuándo tienes que aumentar la carga porque ya no le estás generando ningún cambio. Esto es como un sub y bajas, una basculita, ¿vale? Dependiendo qué características encuentres en tu paciente, sabes si te mantienes ahí sin modificar nada, si le aumentas la carga o si le bajas la carga. Porque respecto al ejercicio terapéutico, lo que nos condiciona el trabajo de carga serán los síntomas de una persona, el cómo respondan ante el estímulo. Todo esto tomando en cuenta, buscar equilibrar las cargas de tu ejercicio más las de su actividad física en su trabajo y en su vida diaria, que es algo que se nos olvida. A veces nos llega una persona, por ejemplo, dolor de hombro, y nosotros dosificamos muy bien el ejercicio. Le mandamos sus isométricos, buenos tiempos de contracción, buenos tiempos de descanso, movilidad y lo que sea. Pero se nos olvida que él trabaja en un almacén y sube y baja cajas todo el día. Eso también es carga para ese hombro. Y entonces, aparentemente, mi dosificación de ejercicio está correcta, pero no estoy tomando el volumen que exige al hombro de esa persona. Y por ende mi volumen es alto y por ende va a ser una sobrecarga. Cuando nosotros tenemos un déficit que se solicita en exceso en la vida diaria de la persona,
Lo que tendríamos que hacer es utilizar su actividad de vida diaria como el propio plan de tratamiento. No más ejercicios, no menos ejercicios, sino modificar su entorno para que su trabajo, su ejercicio, su actividad sea su tratamiento y que entonces sí la carga sea óptima. Y después, cuando eso ya no sea suficiente, es momento de agregar cargas externas. Definir los tipos de ejercicios. Es muy diferente tener personas que tienen daños o lesiones o cuadros clínicos por un problema en su movimiento y un problema en la gestión en la que se mueven. Es decir, cómo organizan a nivel del sistema nervioso central el movimiento y cómo este descontrol motriz promueve una sobresolicitación de tejidos que termina en dolor o en daño. Yo puedo tener a alguien como Cristian con un dolor lateral que sí puede tener que ver con el ligamento, el menisco o el cartílago. Y por más que yo le dé fuerza a su cuádriceps de manera aislada, por más que yo trate ese ligamento, ese menisco, ese cartílago, si él no mejora la forma en la que su cuerpo se gestiona para hacer los movimientos y su sistema nervioso sigue mandando el movimiento hacia afuera, eso va a seguir generando síntomas. Y por ende, mi elección de ejercicios no es de rendimiento o capacidad estructural. No es que Cristian tuviera un cuádriceps débil, no es que Cristian tuviera un glúteo medio débil, no es que Cristian tuviera yo no sé qué débil. Cristian tenía el problema de que su cerebro no sabía ordenar el patrón de movimiento para hacerlo de manera eficiente. Pero hay momentos, como un posquirúrgico, donde sí mi objetivo es generar este cambio en primer lugar, que de inicio, a nivel estructural y local, tengamos fuerza y trofismo muscular para después mejorar la gestión motriz. Esto es parte del razonamiento clínico y parte de las cosas que tenemos que hacer. Por último, tenemos que entender qué pasa con las progresiones de los ejercicios. ¿Cómo haremos que el ejercicio sea más fácil o sea más difícil de una persona para que sea una carga óptima, para que modifique bien los síntomas, para que el contexto sea el adecuado y la dosis sea correcta? Hay 3 formas de cambiar la dificultad del ejercicio. La primera, cambiar las variables del desafío. Es decir, puedes aumentarle más ejercicios. En lugar de hacer 1, hace 3. Puedes aumentar la resistencia. Le puedes meter más peso, la siguiente liga. Puedes disminuir los descansos. Si antes descansaba 1 minuto, ahora descansará 30 segundos. Y esto puede ser una regresión. Si es mucha carga, pues entonces le quito ejercicios. O le aumento el descanso, o le bajo la resistencia. Esto es tanto para arriba como para abajo. La segunda forma de progresar o de regresar un ejercicio es a través del volumen total del ejercicio. Aumentamos las repeticiones, aumentamos los sets de trabajo o aumentamos la frecuencia de trabajo. Y hacia atrás, si es una carga alta. Pero también, y el que más me gusta a mí, es el cambio de la complejidad. Puedo cambiar el tipo de contracción, de isométrico a excéntrico, o de concéntrico a excéntrico, o iniciar por el excéntrico y después el concéntrico. Puedo cambiar la velocidad de ejecución del ejercicio, con la misma carga externa, pero más lento o más rápido. Puedo modificar el entorno, le puedo poner barreras, resistencias, obstáculos, ponerlo a trabajar con otro paciente para que se estrese de una manera diferente. O de mis favoritas, aumentar la demanda cognitiva, que no solamente es un esfuerzo físico, que es un esfuerzo intelectual, que una persona se rompa la cabeza para conseguir el objetivo y entonces que en efecto consiga una adaptación. Básicamente, esas fueron las preguntas que me hicieron crear esta conferencia para ustedes el día de hoy. Y la última pregunta y la conclusión a la que llegué cuando terminé de hacer la conferencia fue: ¿realmente sabemos utilizar el ejercicio como un tratamiento? Al menos esa es mi duda. Y ahora me gustaría conocer todas las de ustedes. Muchas gracias.